Hola. Eh, Voy a cambiar un poquito de tema respecto de lo que habíamos estado viendo durante la semana, que era principalmente redes de tubería, que como mencioné en la clase de ayer y pueden ver el video en alguna parte, el tema de redes de tubería va a ser una de las preguntas que van a ser preguntables en el contexto de la pregunta, invente la pregunta, del control 1, ¿ya? Pensando no como tarea, sino que la formulación del problema, determinar las ecuaciones que se tienen que resolver y eventualmente hacer alguna evaluación numérica, ¿ya? Pero lo principal es eso, es la formulación del problema, que son los videos que le estuve haciendo. Ahora, en este video, les voy vamos a comenzar una pequeña introducción al impermanente en tubería. Impermanente en tuberías. Que forma parte del capítulo 2 del apunte, donde el foco que me gustaría darle no es un foco de mecánica de fluido como lo vimos con las ecuaciones de Euler en mecánica de fluido, sino que es más bien un foco directamente de ingeniería, ¿ya? Porque el régimen permanente lo que ocurre es que determina la carga estructural que debe resistir, que determinan, mejor dicho, el diseño de las tuberías. Y cuando estoy hablando de diseño, me estoy hablando del espesor de la tubería y el material de la tubería. ¿Ya? Espesor y material. Con eso estamos hablando del diseño estructural precisamente. También está condicionado con todo el diseño geotécnico. O sea, si yo tengo una tubería que va bajando cerro abajo, yo tengo que anclar esa tubería de alguna manera a la tierra, ¿ya? Entonces hay todo un tema de cómo interactúa el anclaje de la tubería para que la tubería no se vaya de cerro para abajo y también para que resista todo el fenómeno del régimen impermanente, ¿ya? En pocas palabras, si ustedes tienen un jardín o alguna parte, o han visto qué es lo que ocurre cuando tiran una manguera suelta, la dejan en el patio, abierta, la manguera se comienza a mover por cualquier parte. Entonces, eso mismo ocurriría con una tubería, que tengo que, por lo tanto, anclarla de manera tal de que no salga volando por cualquier parte producto del movimiento del fluido, ¿ya? Así que el foco del impermanente en tuberías, y para eso está principalmente todo lo que se hacen, todos los cálculos del régimen impermanente en tuberías, es para ver si es que cuáles son las cargas máximas que van a existir desde el punto de vista estructural, y en función de eso determinar el espesor de la tubería, ¿ya? O ver si es que las tuberías se van a romper, no, ¿ya? Si que compro una tubería de PVC clase C10 que aguanta hasta 100 metros de presión, tengo que tener la capacidad de hacer un cálculo básico muy preliminar para poder determinar si es que, dadas las condiciones normales de operación que se esperan, si es que esta tubería es esperable que reviente o no, ¿ya? Y eso está dado principalmente por el régimen permanente en tubería, ¿ya? En la punta hay varias partes que me voy a saltar, ¿ya? Eh, y, y el ejemplo que me gustaría ver es qué es lo que pasa cuando ocurre, por ejemplo, un cierre brusco en una tubería, ¿ya? Aquí tenemos una válvula, que inicialmente está pasando un caudal Q0, o sea, está el flujo con una velocidad U, ¿ya? Y si es que cierro en T igual a 0, cierro la válvula, lo que se produce es una onda de presión que comienza a viajar hacia aguas arriba con velocidad A, ¿ya? Esta que sería una onda de presión. Un exceso de presión, donde voy a tener una zona del flujo donde el flujo se va a seguir moviendo con velocidad U, va a tener una densidad ρ y va a tener una presión P, y voy a tener otra región del flujo donde se va a estar moviendo con una velocidad U más delta U, producto del cambio del cierre. La densidad va a ser ρ más delta ρ, y la presión va a ser igual a P más delta P, ¿ya? Puede tener cambios en las cosas. Esto es el esquema más simple, que está en el capítulo 2.1, si mal no me acuerdo, en el capítulo 2.2.
del apunte, el método inelástico compresible, ¿ya? Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué es lo que es esto? Imagínense en una carretera, ¿ya? Van en una carretera en auto, y de repente ocurre un taco, ¿ya? Un taco porque alguien chocó. Ese choque significa un bloqueo instantáneo de la carretera. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a comenzar a ocurrir? Es que primero los autos que están viajando a 100 km por hora ya no van a poder seguir viajando a 100 km por hora, sino que viajan a cero. Entonces hay una perturbación de la velocidad. Inmediatamente con este cambio en la velocidad a la cual se están moviendo los autos, que sería la velocidad del flujo, también se produce un cambio en la densidad. Cuando los autos están andando a 100 km por hora, están separados por las dos rayitas, se supone, ya por una distancia importante, 10, 20 metros, ¿ya? Pero cuando los autos se detienen, ya no están separados por esos 10, 20 metros, sino que están separados por una distancia menor, de manera tal de que hay un cambio en la densidad de los autos, en la densidad de autos que hay por kilómetro cuadrado, por kilómetro de la tubería. Entonces, producto de este cierre instantáneo, se produce un cambio en la densidad. Y en cambio, la presión es un poco distinto, no es tan directa la analogía, pero ese cambio en la presión también ocurre, o sea, sí ocurre en el caso de la tubería. Ocurre tanto una compresión del flujo, una reducción de la velocidad, una compresión del flujo y un aumento en la presión del fluido. Y esa información se comienza a propagar hacia aguas arriba con una velocidad A, ya que sería la velocidad a la cual se estaría propagando la información, las ondas de presión dentro del fluido. Entonces, si este es el problema, esencialmente yo tengo un fenómeno que gatilla un régimen permanente, que sería que cambia la velocidad desde U hasta delta U. Producto de eso, se ocurre como resultado un aumento en la densidad y un aumento en la presión, ¿ya? Y si ustedes siguen un poco el apunte, pueden determinar que si es que HA es igual a delta P dividido por rho G, que sería el exceso de presión producido por este sistema, ustedes pueden determinar que este exceso de presión va a ser igual a menos delta U dividido por A, ¿ya? Por G. Menos delta U dividido por A, al revés, A por delta U dividido por G, ¿ya? Donde si es un cierre, implica delta U es menor que cero. Hay una disminución de la velocidad, por lo tanto, si es que tengo un cierre, se va a producir un aumento de la presión, o de la altura de presión, en este caso acá, porque lo estoy dividiendo por G, producto del cierre de la tubería. Y ustedes pueden hacer el cálculo, por ejemplo, para valores de A, es la celeridad de las ondas de presión, en la tubería, o bien se conoce como la velocidad del sonido, que depende del material de la tubería, depende del tipo de fluido que se tenga, pero en general nosotros podríamos decir que es una cosa que es orden 500 metros por segundo, ¿ya? Podemos decir perfectamente que es 500 metros por segundo. En el caso de las tuberías, esto es para plásticos, puede llegar a ser del orden de 1000 metros por segundo en el caso de las tuberías de acero o de algún metal. 500 metros por segundo, entonces ustedes pueden hacer el cálculo perfectamente de que si A es igual a 500 metros por segundo, y tengo un delta U del orden de menos 1 metro por segundo, esencialmente lo que tenemos que excesos de presión de aproximadamente 50 metros, solamente por un cierre de tubería para plástico, para un tubería de plástico, de PVC o algún tipo de material químico, ¿ya? O H sub A puede ser perfectamente también del orden 100 metros de presión para tuberías de metal. O sea, estamos hablando que son cosas importantes, ¿ya? Que son las que claramente condicionan el diseño estructural de estos sistemas. Si es que yo estoy diseñando una carga de la tubería que tiene que resistir, no la tubería propiamente tal, pero también todas las piezas, todas las uniones. Generalmente cuando se rompe la tubería se rompe por las soldaduras, porque tengo alguna
tengo alguna válvula y la unión entre la válvula con la tubería, eso no quedó muy bien y ahí se termina rompiendo. Entonces, el diseño estructural y la construcción tiene que ser capaz de resistir estos niveles de excesos de presión que se pueden generar producto de algún régimen permanente, que puede ser cualquier cosa, ¿ya? Puede ser que tuve que cerrar la tubería, puede que de repente pasó un camión, tapó la tubería, la pisó y con eso se produjo un bloqueo constante. Entonces, ese tipo de cosas ocurren en la realidad y dependiendo de qué tan importante sea la tubería, yo tendría que hacerme la pregunta de, bueno, qué es lo que ha ocurrido en el caso de si se llega a generar este tipo de problemas, tengo que ver si es que la tubería se va a romper o no se va a romper. ¿Ya? Entonces, para eso sirve. En general, también ustedes pueden decir de que la velocidad a la cual se va a estar propagando la información en una tubería va a estar dada por el módulo de compresibilidad del fluido. ¿Ya? Esto acá estoy hablando de la ecuación, me salté de apunte. Esta es la ecuación 2.87 del apunte. Va a ser el módulo de compresibilidad del fluido por 1 dividido por 1 más K dividido por E por el módulo de Young, el material de la tubería. ¿Ya? Entonces, la velocidad a la cual se está moviendo la información dentro de la tubería va a depender del módulo de compresibilidad del fluido, ¿ya? Que es un dato, son 2,2 gigapascales, si es que mal no me acuerdo. La densidad del fluido, 1000 en caso del aire, pero también influye lo que es las propiedades elásticas del material de la tubería. Si es que tengo una tubería plástica, como les decía acá, las tuberías plásticas tienen capacidad de formación bastante mayor que si tengo una tubería de metal. Y en general, si es que yo tengo capacidad de formación, lo que también estoy haciendo es que el flujo se puede acumular mediante estas deformaciones de la tubería, lo que en definitiva se traduce en una reducción de la velocidad a la cual se va a estar propagando la información hacia arriba. Si tengo una tubería de metal que es bastante más rígido, ya no existe esta capacidad de acumular o amortiguar el efecto de disminución rápida de la velocidad, y por lo tanto la velocidad a la cual se propaga la información es altísima, ¿ya? 1000 metros por segundo, un kilómetro en un segundo se mueve, o sea, es un número enorme, ¿ya? Y así ustedes pueden llegar y calcular, hacer una primera estimación, ¿ya? Que yo creo que es la que sirve, le puede servir bastante. Tenemos que hacer una primera estimación de cuáles son los niveles de presión que se esperan en el sistema de tubería, o los niveles de exceso de presión que se podrían esperar en el sistema de tubería, producto de algún fenómeno impermanente, algún bloqueo de la tubería en particular. ¿Ya? Ustedes me dirán, bueno, esta es una aproximación súper básica, pero no es tan básica. Pueden ver algunos catálogos de tubería, ¿ya? Así como hay catálogos de bombas, también hay catálogos de tubería, y dentro del catálogo de tubería les dice qué tan resistente es a temas químicos, de temas de calor, temas de presión, etcétera. Y cuando están hablando en términos de presión, les van a decir, mire, ¿sabe qué? Evalúe con esta cosa. ¿Ya? Evalúe con este resultado de acá, considerando que la velocidad en esta tubería, la velocidad a la cual se va a estar propagando la información es 200 metros por segundo, 500 metros por segundo, 1000 metros por segundo, etcétera. ¿Ya? Entonces, este tipo de análisis les permite hacer cálculos rápidos para poder evaluar si es que efectivamente están en un rango que es peligroso, que puede ser preocupante para efectos de la obra que ustedes están diseñando, construyendo o van a estar trabajando, sin la necesidad de tener que de saltar a escenarios más complejos, que serían los que están asociados al método de las características, que es como el modelo más general que se puede evaluar. ¿Ya? Si es que este primer análisis les dice que sí, van a tener problemas, bueno, allí eventualmente uno se hace la pregunta es, ¿voy a tener problemas? Veo qué tan importantes serían estos problemas para la obra. Imagínense si tengo una tubería que me está llevando agua potable en el contexto de algún campamento o de alguna faena minera. Problemas netamente de construcción o gestión de obra. ¿Qué pasa si me falla? Bueno, quedo con el campamento sin agua. ¿Tengo alternativas para solucionar ese problema rápidamente? Sí, no. Si es que no tengo ninguna alternativa, bueno, entonces a lo mejor me tendría que preocupar de hacer que la tubería no falle tan rápidamente, ¿ya? Y comenzar a reforzarla. Pero si es que a lo mejor tengo tubería, tengo alternativa y puedo hacer un reemplazo rápido, bueno,
mejor que se rompa nomás, ¿ya? Son decisiones que se pueden ir tomando, y para poder tener esa primera aproximación, este tipo de evaluaciones rápidas son muy útiles, ¿ya? Y por eso es que se las cuento para que la consideren como un punto importante en lo que, como les decía, en el diseño estructural de tuberías, ¿ya? Espesor y material. Eso, nos vemos. Chau.